Todo se pone en marcha con el nacimiento de una idea, con la intención de satisfacer una necesidad. Nace un nuevo reto, un nuevo estímulo. Nace Intercidec. Concurso internacional de diseño de entornos contra Belta y Frajumar. Concurso internacional de diseño de entornos contra Belta y Frajumar. Intercidec se plantea como una solución a una necesidad que surge a raíz de la demanda de algunas cadenas hoteleras e incluso hoteles independientes que requieren el asesoramiento de profesionales, interioristas, decoradores, arquitectos. Belta Frajumar actúa como interlocutor, como eslabón que une ambas partes, propiedad y profesionales del interiorismo. Bueno, ¿por qué el concurso Intercidec, creado por Belta y Frajumar? El origen y la idea surgió en el 2015. El objetivo primordial era cubrir las necesidades del sector contra y hostelero y también como ejercicio de responsabilidad social corporativa para estudiantes, interioristas, arquitectos, como plataforma de lanzadera de cara al futuro para crearle nuevas expectativas y poder tener la oportunidad de ofrecer ellos su idea, sus propuestas, sus iniciativas, sus inquietudes. Una diversidad de empresas y organizaciones que de una u otra forma tienen relación con Belta y Frajumar han hecho posible la realización de este concurso. Un jurado de excepción ha tomado la responsabilidad de designar a los ganadores de esta primera edición de Intercidec 2016. Propuestas que me parecían absolutamente innovadoras y que proponían algo distinto, porque en estos concursos se trata de proponer cosas que no existen para dar una visión distinta del ambiente. Es interesante ver que hay gente que puede, a pesar de que está todo inventado, crear cosas con otra imagen totalmente distinta, ¿no? Que no es solamente una forma, es un concepto diferente. Yo creo que esta gente siempre está tendiendo a abrir caminos nuevos y no me ha sorprendido en absoluto. Y una habitación de hotel tiene que dejar a la gente soñar. Una casa es más seria, pero en un hotel uno puede hacer cosas un poco extravagantes. El concurso tuvo su puesta de largo con la presentación ante los medios de comunicación y contó con la asistencia de diversos invitados, además de representantes de las empresas patrocinadoras y colaboradoras. La repercusión mediática no se hizo esperar. Diversos medios generalistas y especializados, así como asociaciones profesionales y colegios de arquitectos e interioristas de diferentes países, han hecho eco de esta primera edición de Intercidec. Cerca de medio centenar de proyectos se han presentado a esta primera edición, lo que calificamos como un rotundo éxito. Proyectos en su gran mayoría de gran originalidad y diseño.
Y con la entrega de premios llegamos al final de esta primera edición de Intercidec. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Murcia, en la que se contó con la presencia de autoridades, patrocinadores, diseñadores, clientes y amigos. Un acto que sirvió de broche final a esta primera edición. Lógicamente me gustaría agradecer la amable invitación del gerente de Beltá y Frajumar y del alcalde de Yecla para asistir e intervenir en este innovador concurso que pretende convertirse, yo estoy seguro de que lo conseguirá, en un referente. El mobiliario y los diseños de Beltá y Frajumar se han abierto camino en el mercado internacional. Innovación y diseño de vanguardia conviven con una fabricación artesanal que se remonta a 1967. Frajumar se creó con los orígenes de mi padre en 1967 y posteriormente, viendo las necesidades del mercado en cuanto a un producto superior en calidades y diseño, avalados por diseñadores internacionales, se creó Beltá en el 2009. Paralelamente a Beltá se creó y se desarrolló Beltá y Frajumar Project, que es lo que da el servicio al tema de hostelería, lo que ahora mismo le llamamos un llave en mano.